Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más relevante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, Joel Virgen. Él es director de estrategia para la TAM de TD Securities. Joel, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Salvador, siempre un gusto. Gracias por la invitación. Hemos estado platicando en esta serie de episodios sobre el tema pues, que más preocupa o que más tiempo ocupa en la mente de los analistas financieros, pero también de la población en general. Y que tiene que ver con la inflación. Abrimos, si te parece bien, con una pregunta así de directa. ¿Ya se terminó la batalla con la inflación? ¿Cómo ves esa situación, mi querido Joel? Sí, comenzaría con un comentario, tienes mucha razón. Nos ha ocupado bastante este tema ya casi por un año. Y no solo en México, sino en el resto del mundo. Es la pregunta que inversionistas y demás agentes económicos siguen haciéndose desde hace casi 6-7 meses, que la inflación no cedía en buena parte del mundo o no acaba de ceder en buena parte del mundo. Así que te diría que para México, creo yo, en el espectro internacional está ubicado en un lugar no del todo desventajoso. Hay una buena y una mala. La buena es que muchos de los precios que normalmente tienen una volatilidad más alta, por ejemplo, los agropecuarios, los alimentos frescos en general, quizás algunas tarifas de energía, esas son las que han ayudado a que la inflación en México, a partir desde octubre, fíjate, desde el otoño pasado, comenzara a descender, es decir, que los precios comenzaran a crecer a un ritmo más pausado, cada vez más pausado. Y esa yo creo que es la buena noticia. La no tan buena es que esos precios normalmente son muy volátiles y dependen mucho más de factores climáticos, de factores administrativos, que de la economía o por ejemplo, del ciclo económico mismo, que podría ser una ventaja o una diferencia más clara. Y son los precios subyacentes, que son los precios más estables, los precios que se relacionan más con el ciclo económico, los que no acaban de ceder. Apenas hace un par de meses vimos que empiezan a asomar la cabeza hacia abajo, empiezan a dirigirse hacia el sur, empiezan a desacelerar, pero de manera muy, yo te diría, desesperantemente pausada. Así que sí, la buena es, comienza a ceder la inflación en México. La buena es, en términos generales, pues estamos posicionados a la mitad del espectro. No ha caído tanto como en algunas plazas, por ejemplo, como Brasil, pero ni se ha mantenido sin ningún cambio y creciendo como en Colombia. En México ya asoma un mejor comportamiento que promete para los siguientes meses. Justamente en este tema, ¿no? Uno quisiera ubicarse en algún punto de la curva. ¿Ya pasamos lo peor? ¿En qué parte estamos? Estamos ya en un punto, ya los picos, creo que de estos precios en general, en el agregado, ya se alcanzaron. Pero esto es importante. No quiere decir que todos los precios de los bienes y servicios que todos los días enfrentamos los consumidores en México ya empiezan a desacelerarse. No quiere decir esto. Quiere decir que muchos de esos precios empiezan a crecer a un ritmo más pausado. Sí, esa es la buena noticia, pero no lo entendamos como una caída en la inflación generalizada en todos los bienes y en todos los servicios, porque eso todavía no se está dando. Se va a dar de manera más contundente y desafortunadamente cuando la economía empieza a mostrar signos más claros de desaceleración, cosa que todavía no ha sucedido. De hecho, la actividad económica nos ha venido sorprendiendo positivamente al inicio de este año. Así que su desaceleración que anticipamos por la desaceleración global, por las condiciones tan restrictivas de la política monetaria, por las pérdidas de capacidad de consumo, etcétera, creemos que se va a desacelerar y eso va a ayudar a una menor inflación. Entonces te diría, sí, lo peor ya pasó. Creo que hay todavía mucha desinflación en las tuberías. Si uno ve los costos de producción, los que enfrentan los productores en nuestra economía, todavía queda bastante por traducirse en menor ritmo de crecimiento en precios, porque los productores llevan ya meses enfrentando un menor ritmo de crecimiento en sus costos, así que promete definitivamente, pero hay que ser muy pacientes.
Oye, Joel, yo creo que a quien no sabía de qué se trataba la inflación, durante los últimos meses se ha dado cuenta que le cuesta más el súper del mes o le cuesta más las cosas que consumía de manera recurrente, que, como se dice, no le rinde, ¿no?, el dinero como le rendía antes. ¿Tú crees que este poder adquisitivo que se ha ido mermando durante el último año se va a poder recuperar? ¿Qué podemos esperar para los siguientes meses? Muy interesante lo que comentas, solamente déjame añadir, sí, efectivamente, ha venido dañando nuestro poder adquisitivo, pero la inflación no solo se ha presentado vía mayores precios de lo que consumimos, también se ha presentado, por ejemplo, en un esfuerzo por abatir costos, en una reformulación de algunos de los productos que consumimos, algunos de ellos quizás hacia una menor calidad, o un encogimiento en las presentaciones de lo que consumimos. Seguramente a todos nos ha pasado que hemos ido a nuestro restaurante favorito y de repente nos hemos encontrado con que no solo la vajilla es más pequeña, sino que las porciones son menores y el precio es igual o superior. Así que la inflación se nos ha presentado en varias formas, no solo vía precio, vía cantidades, vía formulación, y eso es lo que estamos ahorita enfrentando. Segundo, este es lo interesante y es donde, ¿qué te diré yo? Donde ¿cómo le podemos llamar? Donde un tecnicismo hace toda la diferencia. Recordemos, la inflación es el ritmo de crecimiento de los precios, sí de manera generalizada, sí de manera sostenida, pero es el ritmo de crecimiento. Cuando decimos que la inflación va a caer, lo que estamos diciendo es que los precios van a seguir subiendo en general, pero a un ritmo menor. Yeah. Es decir, no quiere decir que los precios de esa lata de atún que nosotros enfrentábamos en X pesos y centavos hace un año, va a volver a ese precio o va a tener un precio inferior. Simplemente que el ritmo al que se revisan sus precios al alza se va a contener, en el mejor de los casos, ojalá se cese, o en algunos quizás sí, en reconocimiento de menores costos, empiecen a disminuirlo. Pero cuando hablamos de una menor inflación, hablamos de un ritmo de crecimiento menor. Así que el daño al poder adquisitivo solamente se puede recuperar de manera más clara si hay una revisión en los salarios. Sí, el salario mínimo y los salarios contractuales han tenido revisiones muy importantes en los últimos meses. El pequeño problema aquí, o el riesgo que todos reconocen, incluido el Banco Central, es si ese incremento en salarios que trata de alcanzar a la inflación no tiene el potencial de por sí mismo impulsar aún más la inflación. No lo ha hecho los últimos años con revisiones sustanciales porque la economía ha estado estancada desde el 2018, en recesión en el 2020 y en una recuperación en términos relativos muy lenta. Así que sí, las revisiones al salario mínimo espectaculares y sus efectos indirectos en otros salarios sí han presionado los salarios al alza y no han creado inflación, pero hoy todavía estamos en un episodio donde la demanda está creciendo por arriba de su promedio o su potencial, así que tienen más riesgo de que estos mismos incrementos en tu salario nominal puedan alimentar la inflación por otro lado, y eso es definitivamente lo que hay que estar monitoreando los siguientes meses. Creo que vale mucho la pena que nos hayas hecho regresarnos a nuestros apuntes de ECO 1 para saber que la inflación es este ritmo, ¿no? Y este ritmo puede ser mayor o menor. Oye, mencionabas al Banco Central, mencionabas a Banxico. La meta de inflación está muy lejos del objetivo que tiene nuestro Banco Central. ¿Cómo va esa labor? ¿Cómo ves tú la labor de Banxico durante estos meses para controlar este fenómeno? Va a ser interesante. Te podría decir que los bancos centrales actualmente están en uno de tres casos. El mejor de los casos, donde ya terminaron su ciclo de alzas, creen que con el nivel de tasas que alcanzaron, la inflación va a seguir descendiendo. La inflación lleva muchos meses descendiendo y las expectativas de inflación llevan muchos meses descendiendo. Ahí no estamos. Pero tampoco estamos donde ya no tiene balas el Banco Central, ya es demasiado el esfuerzo monetario que está haciendo y podría estar arriesgando una recesión, el impulsar una recesión, pero la inflación sigue sin ceder y solo sigue apuntando al cielo. Ahí no estamos. Estamos donde efectivamente actualmente el esfuerzo de Banco de México ya es histórico, lo que ha hecho en el último año es significativo, y la inflación ya empieza a ceder, es decir, no estamos en el mejor, pero ni en el peor de los casos. Yo creo que ya habría terminado con una tasa real, imagínate, de casi 6.2, 6.3%, la cual es históricamente alta.
la tasa real de interés de política monetaria. Yo creo que ahí ya termina, pero lo que hay que reconocer es cómo es que hace esto Banco de México. Pues bueno, confía en que sus efectos son retrasados sobre la economía y que la inflación va a descender. Los pronósticos de Banco de México nos dicen que volveremos al 3% en algún punto a finales del 2024. Ojalá que ese sea el caso y que podría ser suficiente el esfuerzo que ha hecho hasta ahora. Ya. Joel, antes de cerrar con este podcast, quisiera preguntarte cuáles son los principales riesgos hacia adelante en materia inflacionaria que tú estás viendo. Definitivamente todo aquel choque que vuelva a generar presiones inflacionarias. Puede ser un choque externo, recordemos, a veces los conflictos geopolíticos crean presiones al alza en las materias primas, que a su vez se traducen en presiones al alza en todo lo que producimos y que consumimos en una economía, y a pesar de que lo traigamos de fuera, tiene un impacto importante. Dos, que sigamos viendo un mercado laboral tan apretado, en condiciones tan de creación de empleo y de menor subempleo y de menor desempleo, que estén generando ya ellas mismas un mayor ritmo de crecimiento en los precios porque no se desacelera la demanda a la razón que podríamos esperar que ayudara a la inflación. Ese sería un segundo. O que una nuevo episodio de volatilidad financiera global pudiera, por ejemplo, impactar al tipo de cambio, crear una depreciación desordenada que por efectos indirectos pudiera volver a presionar a los precios locales directamente en las importaciones, indirectamente en los insumos importados. Así que sí, efectivamente hay riesgos tanto externos como internos que todavía hay que estar ahí. Creo yo que en este punto son más los riesgos que van a seguir impulsando la inflación a la baja que los que le impulsan al alza. De acuerdo, Joel, muchas gracias por este análisis tan completo. Revisando el tema inflacionario, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la 4ª temporada de Análisis Viva, 4 años ya. Siempre un gusto, gracias. Él es Joel Virgen, director de estrategia para la TAM de TD Securities, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Les recordamos que todas las opiniones se realizan a título personal y no reflejan el punto de vista de las instituciones mencionadas en este episodio. Si este episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.